Buenos días a todos. Vamos a comenzar esta actividad que se llama Clínicas en Territorio de lo Instituido a lo Instituyente. Es la última actividad de esta gestión de la Comisión de Psicoanalistas en Otros Territorios, que coordina Cecilia Lauriña, y formamos parte de la comisión Carlos Tehuel, Liliana Amarilla, Gabriel Pinkelevich, Annie Krieger, Raúl Neumann, Gaby Friedman y creo que ya no, y yo, Laura Trota. Tenemos hoy una invitada que es Cristina Rosa de Salas. Vamos a comenzar con la apertura de la actividad de Cecilia Lauriña. Después le vamos a dar la palabra a Cristina y les pedimos a todos que utilicen las reacciones que están en la base de la pantalla del Zoom para pedir la palabra, porque así es un poco más ordenado. Aquellos que quieran intervenir en el chat lo pueden hacer y les voy a ir dando la palabra a todos los que puedan. Les pedimos que las intervenciones sean acotadas, en todo caso pueden volver a pedir la palabra, así tenemos tiempo de dialogar entre todos. Los que estén en YouTube pueden hacer ahí sus intervenciones y Liliana Amarilla las va a ir acercando. Bueno, adelante Cecilia. Bueno, buenos días, bienvenidos a todos. Bueno, yo hace 3 años tengo el gusto de coordinar esta comisión, Psicoanalistas en el Territorio, que es una de las subcomisiones de Secretaría Científica de APA. Esta subcomisión nació por iniciativa de Cristina Rosas de Salas, que un día me convocó y me dijo, bueno, Psicoanalistas en el Territorio, ¿qué te parece? ¿No? Y ahí nos embarcamos en esta aventura de un poco la consigna de Cristina fue visibilizar las prácticas extraterritoriales en nuestra institución. O sea, no era salir a las instituciones a trabajar en la comunidad, sino traer a APA aquellas prácticas que nuestros miembros y analistas en formación realizaban en la comunidad y a investigar, ¿no? de qué se trataba todo esto. Así comenzamos hace 3 años. Lo primero que percibimos fue cierto silenciamiento de estas prácticas. Tenían poca visibilidad en la institución, si bien había mucha gente trabajando, ¿no? Bueno, fuimos descubriendo los distintos territorios que estaban siendo transitados por gente de nuestra institución, y como cierta adjetivación negativa, ¿no? Como si esto fuera un psicoanálisis degradado, aplicado, hasta vergonzante. Algo así como se dice y no se hace, ¿no? Algo de esto circulaba, ¿no? Bueno, fuimos investigando porque nos constituimos un poco como un grupo de investigación, ¿no? A todos nos empezó a interesar mucho ver qué pasaba con todo esto en la actualidad, porque indudablemente esto tiene una larga trayectoria en la historia del psicoanálisis. Pero pensando un poco, bueno, a ver qué pasa en estos últimos años con todo esto y en la actualidad de la institución. Encontramos que había antecedentes muy importantes, tanto en nuestra institución como en FEPAL, bueno, como en IPA, que quizás no lo investigamos tanto, pero sabemos que hay desarrollos muy, muy importantes. Y pensamos, bueno, qué historia se podía rastrear en las instituciones, porque indudablemente en los años 60, con toda todo lo prolífico que produjeron Ulloa, Pichon Rivière, bueno, los pioneros en este campo, había un gran desarrollo que luego quedó como silenciado. Nos preguntamos, bueno, ¿por qué? ¿Qué pasó con todo esto? Fuimos pensando y tratando de delimitar qué es un territorio, quién delimita sus fronteras, qué transferencia opera en este tipo de trabajos fuera del consultorio, con qué herramientas cuentan los analistas cuando salen a trabajar en la comunidad. Eh, digamos, ¿qué pasa con esta marginalidad compartida con el psicoanálisis, pero encarnada por cada quien que va a trabajar en los territorios, ¿no? Y así fuimos deslizando nuestra investigación hacia las instituciones y hacia nuestra institución.
Y lo que percibimos es que había cierta disociación entre los muchos territorios ocupados por los analistas, ocupados quiero decir donde trabajan los analistas, y nos preguntamos qué pasa con la formación psicoanalítica. Porque en la formación psicoanalítica no había, ¿no?, seminarios, no había formación acerca de estas prácticas, como tampoco hay, aún hoy, supervisiones acreditadas sobre trabajos en territorios. Bueno, nos empezamos a preguntar por qué pasaba con todo esto. Por otra parte, nuestro territorio institucional en los últimos años, justamente mientras nosotros fuimos transitando por esta comisión, fue modificado por la pandemia. O sea, nuestros encuadres y nuestros modos habituales de trabajar fueron conmocionados por la pandemia, por lo cual también ahí había algo para pensar como territorio de la formación psicoanalítica, que, bueno, lo que fuimos viendo cómo la formación se posibilitó para gente que vive lejos de las instituciones, y esto dio lugar a que muchas formaciones que estaban detenidas pudieran continuarse. De la misma manera, eh, analistas que pertenecen a instituciones muy pequeñas se vieron favorecidos con la formación a distancia porque podían supervisar o hacer seminarios a distancia, lo cual también modificó mucho nuestro territorio. Y creo que esto es algo en construcción y que seguiremos investigando por mucho tiempo, pero es una modificación importante del territorio. Fuimos pensando que la formación psicoanalítica tenía que dar lugar a la formación en estos territorios. Y bueno, se nos ocurrió presentar un seminario sobre, que se llama Psicoanalistas en el Territorio, y que ya es el tercer cuatrimestre que lo dictamos. Esta fue una experiencia para nosotros instituyente de nuestra práctica y creemos en la institución. Digo de nuestra práctica porque se dio en ese seminario, se está dando una forma de transmisión diferente a la clásica. El seminario lo dictamos grupalmente, toda la comisión, y hacemos una forma de transmisión horizontal, participativa, creemos más inclusiva y democrática, ¿no? Eh, donde vamos investigando los temas, vamos conversando con los autores de los trabajos, traemos autores tanto de los pioneros como contemporáneos, sobre todo los autores latinoamericanos. Bueno, está siendo una experiencia realmente muy instituyente. Creemos que no solo para los que cursan el seminario, sino para nosotros también, ¿no? Porque es una experiencia muy, muy novedosa que nos aporta mucho. Creo que ahí podemos constatar algo de lo que un analista se enriquece cuando puede ir a un trabajo comunitario y todo lo que trae, ¿no? A veces las herramientas con las que va son un tanto inciertas, pero hay algo que se trae, ¿no? Y que enriquece mucho nuestra labor. Bueno, en realidad nos parece interesante pensar con todos esta cuestión en la formación, porque pensamos y propiciamos que estos seminarios se puedan multiplicar. En este momento se da en APA, en APC como un seminario electivo y en AMPU, nada más. Y todo FEPAL está tratando de que esto realmente se promueva, así que para nosotros es una experiencia realmente muy, muy interesante. Bueno, yo creo que paro acá. Creo que lo que hemos logrado es que estas prácticas que aparecían como muy vergonzantes, hoy en día las podemos pensar como sin vergüenza. Esto lo decía Lili Amarilla los otros días, y a mí me pareció realmente muy interesante poder pensarlo, ¿no? Que ahora hay un sin vergüenza. Bueno, los invitamos a todos a que participemos y que compartamos estas ideas. Gracias, Cecilia. Le vamos a dar la palabra a la secretaria científica de la Asociación Psicoanalítica Argentina, Cristina Rosas Salas. Bueno, gracias por la invitación.
Ya la escuchaba a Cecilia, los veo a todos y quiero decir en primer lugar que no hay idea política que sea exitosa si no hay un grupo de personas que la lleven a cabo. Eh, si bien yo la convoqué a Cecilia para que coordinara esta comisión, forma parte, digamos, de un proyecto político, por lo menos que estuvo en mi cabeza, no sé si lo alcancé a transmitir con claridad, que fue que el clima democrático, institucional, que es algo que me viene interesando desde hace un tiempo, no significa solo una democracia representativa, sino una democracia participativa. La idea ha sido, y creo que en parte lo hemos logrado, invertir lo que yo llamo la pirámide de participación. El mejor ejemplo de eso ha sido el simposium, que se arma prioritariamente por propuestas que vienen de los medios, digamos, de los miembros. Y con total libertad, lo único que se propone es un tema, como pasó con las subcomisiones, es un tema, es un área de trabajo, y después lo que surja de eso es de las personas que lo concretan, que en este caso ustedes, en el caso del simposium, lo que de aquellos que lo presentan. ¿Esto por qué? Porque bueno, uno no deja de ser analista y escuchar expresiones como yo no fui convocado, cómo querés que lleve adelante el tema, cómo querés que lo desarrolle, ¿no? Como en la búsqueda, según dicen mis amigos lacanianos, como en búsqueda de un amo. Y nosotros tratamos de que fuera al revés, digamos, que surja de los miembros y hagan las presentaciones, y que eso creo que tiene que ver con esto de autorizarse a decir lo que piensan independientemente si yo o cualquiera está de acuerdo o no con lo que se está proponiendo. O sea que en principio formó parte o forma parte de un proyecto político que se fue concretando a lo largo de estos 3 años. Y entonces cuando ustedes me propusieron esto entre lo instituyente y lo instituido, yo pensé que en realidad de lo que se trataba, más allá de visibilizar esta práctica, que a mí me parece que es muy poco propicio para el trabajo que hacemos, que es invisibilizada, pero que tiene como marco el psicoanálisis y nuestra institución, era retomar una historia en realidad. Una historia que está presente desde los pioneros, se puede ver en libros que ha hecho el claustro, pero no solo los pioneros de nuestra institución, dentro de los cuales se nombra a Raskowski, a yo, a Pichon Rivière, sino también dentro de la historia del psicoanálisis. No solo dentro de la historia del psicoanálisis en la institución, sino también fuera de la institución, en la historia de la psicología. Porque en nuestra institución hubo un episodio que habrá que ver qué repercusiones tuvo en su dinámica, en su pensamiento y demás, que fue el ingreso de la generación de los psicólogos, dentro de los cuales yo me encuentro. Fue un ingreso de mucha gente que venía con mucha formación también y que yo creo que enriqueció la institución y de alguna manera, que no podría decir en este momento, la transformó, ¿no? Cuando digo esto estoy pensando, por ejemplo, en los trabajos de Escardó, de Eva Ghiberti, o sea, hay toda ahí una tradición también de trabajo comunitario que alguna vez habrá que ver cómo incidió. Lo veo a Carlos Tehuel, que mueve la cabeza y, por ejemplo, en el marco de las actividades de la Secretaría y por iniciativa de Carlos,
hace poco tuvimos una actividad donde se relató la experiencia del Lanús y las marcas que esa experiencia dejó. Ahora, ¿qué fue lo que pasó, además de la invisibilizar estas prácticas? Yo creo que coinciden con uno de los periodos más oscuros de nuestra historia, el silenciamiento, y creo que tiene que ver con una medida de protección. Creo que todos encontramos en la institución un refugio, digamos, ante un clima tan hostil. Muchas actividades en la comunidad desaparecieron, los del Lanús contaban lo que les pasó a ellos. Tía Ricón, que siempre es un placer escucharla, hablaba de esto y de su migración al hospital italiano. Es decir, fue muy, muy duro. No sé hasta dónde nos hemos hecho cargo también de cómo incidió en nuestra institución. Yo lo tomo como que nos refugiamos. Algo hemos hablado en los últimos viajes de Spilka, o yo personalmente con él. Él fue el último presidente, digamos, del año 76, asume en el año 76. El libro que habitualmente citamos, incluso se toma la denominación en vez de territorio de análisis extramuros, está escrito por Silvia Bleichmann, pero Silvia estaba y el grupo de colegas estaban exiliados en México y relatan las experiencias de un territorio de un terremoto que fue allá, pero ellos estaban exiliados, ¿no? Entonces, tal vez no fue solo una cuestión digamos, de invisibilización institucional, sino como una forma también de protección. Y creo que de manera a lo mejor más silenciosa eso siguió funcionando. Lo mismo pasó con las universidades, que fueron un refugio en el cual florecieron determinadas líneas teóricas que todavía están presentes. Fue la universidad el refugio. Bueno, en ese marco creo que ahora las cosas están distintas y habían llegado el momento de volver a ver en qué estamos ahora en los territorios. Y realmente cada una de las presentaciones que ustedes hicieron fueron emocionantes, digamos. La cantidad de colegas que está trabajando es llamativa. Por otra parte, no somos los únicos, digamos, en el territorio, los trabajos en el territorio, en la comunidad, como lo llaman otros, pareciera que fuera un signo distintivo del psicoanálisis latinoamericano, ¿no? Y Cecilia decía que habían investigado menos la historia de la IPA, pero si ustedes piensan, como hay un primer atisbo de tomar estas prácticas en la administración, digamos, o en la presidencia de un latinoamericano, de Eiserich. Ahí aparecen las primeras como abordaje desde la institución internacional. Y en el año 2015, cuando asume otra presidenta latinoamericana, argentina, Virginia Ungar, se crea la estructura de la Asociación Psicoanalítica Internacional en la comunidad como la cuarta estructura de la IPA. O sea, a partir de ahí, oficialmente, digamos, la IPA también empieza a ocuparse del trabajo comunitario. Hay un trabajo también interesante que se puede leer en la revista uruguaya, digo como para dar esta perspectiva latinoamericana, de Bernardi, donde él se plantea que quizás hayan quedado todavía algunas preguntas, y si cuando yo se las mencione van a encontrar que siguen apareciendo también en nuestra institución, y que son las siguientes. Yo creo que quedan flotando como para una próxima respuesta. Dice, ¿se aproxima el psicoanálisis a una profesión independiente o constituye una especialización de otras profesiones relacionadas con la salud mental? Otra pregunta, ¿su nivel académico es equiparable al de una especificación
profesional o al de un posgrado académico, por ejemplo, una maestría o un doctorado, esta pregunta la van a reconocer porque sigue apareciendo insistentemente en nuestra institución. ¿Cuál es nuestra relación con el sistema de salud? Y él llega a la conclusión, después de hacer un análisis de esto, que en realidad estas preguntas, bueno, podemos seguirla manteniendo, pero ya no agregan demasiado seguir discutiendo, porque son situaciones que ya están. Es decir, el psicoanálisis, los posgrados en las universidades ya están, ya existen, ya no somos una especialización diferente, ya no ocupamos un lugar de privilegio ni siquiera institucionalmente. O sea, la oferta de especialización en psicoanálisis es variada, es múltiple, ¿no es cierto? En todo caso, tendremos que pensar en qué se diferencia la que nosotros ofrecemos. Y él considera, y yo estoy de acuerdo en esto, los planteo como para que lo discutamos, es que esta apertura a la comunidad ayuda a derribar idealizaciones. Tal vez a mí me suena porque yo soy de una generación de la idealización, digamos, del institucional, con todas las consecuencias que eso tiene, ¿no? Idealizar una institución. ¿Cuánto se espera de una institución? Yo soy de una generación donde la gente estudiaba medicina para ingresar a la APA, ¿no? Por eso hablo de la trascendencia del ingreso de los psicólogos. Esa idealización, algún costo institucional ha tenido y obviamente ya no es tal. Eso lo tenemos, a mi gusto, por suerte, ¿no? Porque entonces es una verdadera elección. Elijo esta institución por elección, no por promesas de acceder a algo idealizado que siempre tiene sus complicaciones. Y por otro lado, también ayuda, digamos, esta apertura al clima democrático de la institución, porque rompe, al no generar idealizaciones, rompe como cierta alianza que suele producirse, lo dejo enunciado, no lo voy a desarrollar, pero que es un tema que me está ocupando últimamente, rompe la alianza entre poder y construcción del prestigio. Va a haber paso el anuncio y dejo el suspenso, una actividad en el simposium, donde yo tengo previsto un poco hablar de todas cuestiones que no hacen al clima democrático, que crean situaciones de malestar, ¿no? Que me parece que no, bueno, no está bueno y poder haber tenido este espacio para plantearlo, creo que es así. Entonces, esta comisión toma una larga tradición, ¿no? Que venía silenciada y hoy puesta de nuevo sobre en la paleta, digamos, de la institución. En realidad se generaron 5 subcomisiones de la Secretaría Científica, por una razón muy sencilla, porque había mucha gente que quería trabajar en relación a la Secretaría Científica. Y entonces se crearon 5 subcomisiones, ¿no? Que han trabajado de la misma manera que trabajaron ustedes. Algunas no son nuevas, algunas como escritos breves o actualización en contexto han estado en gestiones anteriores. A mí me parece que que no está bueno esto de romper y empezar de nuevo, ¿no? Sino, bueno, hay ciertas cosas o propuestas que se pueden retomar. Lo mismo pasó con actualización y contexto, una subcomisión de la gestión de Jorge Canteros. Y a mí me pareció muy interesante. Yo participaba como gente de esa subcomisión en su momento y me resultó muy interesante lo que estudiaban. Bueno, de hecho, eso se retomó. Hay otra que coordina Amalia Barredo sobre psicoanalista soy, escritos breves Osvaldo Canosa, y una de la clínica, una relacionada con la clínica que coordina Claudia Roqueta. Probablemente esto se termine con, digamos, la próxima gestión le dará otra
otra dinámica, ¿no? Y eso está bueno, la renovación y ver otras opiniones y verlo desde otra perspectiva. Esto fue lo que se nos ocurrió a nosotros y estamos muy conformes con lo que hemos hecho. Como les decía, en el año 2015, cuando asume Virginia Ungar a nivel de la API, entonces retoma o toma esta característica del psicoanálisis latinoamericano ya de una manera más formal. Y yo no creo, y esto se lo he escuchado en entrevistas que se puede ver en YouTube como casi todas las cosas que le hace Fernando Orduz a Virginia, que no es casual que tanto ella como Sergio Nix sean analistas de niños y adolescentes. Porque acá también está como el compromiso, digamos, de estudiar a los más jóvenes, a los niños y las repercusiones, digamos, de los cambios culturales y sociales con los cuales todavía hay mucho por hacer, ¿no? Creo que hay ahí un gran desafío. Entonces, la idea del psicoanálisis en el territorio es que es un psicoanálisis, es una práctica que enriquece al psicoanálisis, no una práctica de segunda, que marginalizarla es perdernos algo en lo cual hemos puesto mucho esfuerzo, también institucional. Ahora, habría, y esto se los dejo como pregunta para que lo hablemos, dos modos. Uno es pensar el psicoanálisis en la comunidad como observador. Es decir, yo analista me ubico como observador de lo que pasa fuera de mí, ¿no? Y trato, por ejemplo, de explicar ciertos fenómenos culturales como la emergencia de líderes mesiánicos, por poner un ejemplo ilustrativo, ¿no? Entonces digo, bueno, retomo psicología de las masas, analizo, pero desde acá, quedo afuera del campo. Y otra es una intervención directa desde el psicoanálisis en las situaciones sociales y culturales, sin apartarnos del psicoanálisis, porque el desafío es sin apartarnos del psicoanálisis. Yo personalmente creo que la etapa de la difusión ya está. Creo que en eso los pioneros hicieron un montón. Nosotros tenemos, digamos que ir a terapia, como dice la gente, voy a terapia, empecé terapia, qué sé yo, como algo común. Ya se acabó la época que eso estaba asociado con ser loco, ¿no? Sí, yo voy a terapia. Claro, cuando uno investiga un poquito esto de ir a terapia, se encuentra con las más variadas formas, muchas de las cuales no tienen que ver con el psicoanálisis. Pero quiero decir que ir a terapia para nosotros, en este país, con una clase media importante, con universidades públicas a las cuales cualquiera puede acceder, ir a terapia no es una cosa de élite, ya no lo es. Ese trabajo de difusión ya se hizo. Creo que ahora el problema o el riesgo que yo veo es más bien de una banalización. Pero tómenlo, yo siempre pongo en primer lugar mis propios prejuicios para ponerlo a consideración. Es decir, cómo se transmite para afuera, en los medios, por ejemplo. Yo creo que se puede hacer desde el psicoanálisis, pero a veces el riesgo puede ser cierta banalización, digamos, ¿no? Como que, bueno, nosotros mismos no creyéramos en lo precioso del instrumento que manejamos. Esto es una idea mía, pero bueno, la dejo a consideración. Entonces, el tema es pensar en una clínica que con
basamento sin apartarse del psicoanálisis, aún corriendo el riesgo que alguien siempre va a decir, eso no es psicoanálisis. Convengamos que estas ideas no son compartidas por todo el mundo, ni pretendemos que lo sea. Yo creo que en la diversidad está la riqueza, ¿no?, de las instituciones también. Y hay quienes siguen pensando que el psicoanálisis es una práctica especializada para determinadas personas, con determinado encuadre, en determinadas circunstancias. Después vino la pandemia y tiró todo eso por la borda, porque tenemos que pensar todo de nuevo, pero en principio, de hecho me contaban que hubo en Europa algunos colegas que cerraron el consultorio. Nosotros no lo hicimos. En ese sentido, tuvimos la plasticidad necesaria como para pasar rápidamente a la atención online y tuvimos instrumentos para hacerlo. Eso es lo que quiero rescatar, que tuvimos instrumentos para hacerlo. Entonces, ¿cómo intervenir y cómo fundamentar las intervenciones? Es otro de los objetivos con el cual se creó esta subcomisión. Porque yo creo que la institución tiene un lugar importante en esto, en el dar cuenta de lo que hago, de que se cree un clima lo suficientemente amigable para que yo pueda venir a la institución y compartir. Yo hice esto y lo podamos pensar. Porque si no, se produce a mí, un riesgo empobrecedor, que es una práctica oficial, ¿no?, una clínica oficial, donde, bueno, es hijo de un industrial, que tengo que deformar ¿no?, los datos porque es detectable, porque el padre es famoso, y yo que presento en los ateneos clínicos de la institución, y después lo que hago, incluso con una realidad que también hay que ver, que es lo que hago como trabajo de psicoanalista con un patrón, que es el dueño de la prepaga, que me reconoce 30 sesiones por año y que los pacientes interrumpen cuando se le terminan las 30 sesiones y retoman en marzo. Y no estoy inventando, estoy tomando material de supervisión, ¿no? El colega me dice, ¿esto qué es? ¿Esto es una interrupción? ¿Esto es una reacción terapéutica negativa? Porque en marzo vuelve, ¿eh? Cuando le vuelvan a reconocer las sesiones, vuelve. O sea, ¿cómo lo pienso? Yo, por supuesto, imaginan, ya he aprendido a esta altura de mi vida a decir, no sé, investiguémoslo, creo la subcomisión, piénsenlo, devuelvo la pelota, porque la verdad que las condiciones de la práctica han cambiado mucho y me parece que la institución tiene que tener un clima lo suficientemente amigable para que lo podamos hablar entre todos. Esa es una función institucional. Stefano Bolognini tiene un trabajo sobre esto que habla de la función de la institución de eliminación de los catabolitos que va generando la teoría y la práctica analítica. Es muy, muy interesante. Entonces, tenemos una práctica basada en intervenciones. Obviamente hay una ética para las intervenciones. Yo creo que ahí el analista tiene que tener claro que intervenir sobre la vida de un sujeto puede tener consecuencias muy positivas o muy negativas. Creo que hay una ética para la intervención que estaría, para mi gusto, respaldada ¿en qué? Respaldada en la formación. Yo no creo que la práctica en la comunidad requiera menos formación, requiere más formación. Es la formación analítica con la rigurosidad con la que la hacemos nosotros, con nuestro propio análisis personal, la supervisión y demás, lo que garantiza la asimilación del concepto fundamental, me parece, de la práctica en los territorios, que es el encuadre interno. El encuadre interno surge de esa
inmersión que hacemos en el psicoanálisis a partir de la formación. Entonces, se necesita una mayor formación analítica para encarar lo más difícil. Lo más fácil, no pasa en otras cosas, lo más fácil por ahí lo hace cualquiera, ¿no? Yo a veces escucho material de supervisión, situaciones que realmente son complejas. Siento que el respaldo que tengo es la formación que tuve, caso en esta institución, ¿no? Cada uno será en la suya. Entonces, ese concepto de encuadre interno, tan valioso, me parece que es un respaldo y nos da un respaldo ético para nuestras intervenciones. Las intervenciones de un analista no siempre son inocuas, no siempre pasan, digamos, como decir, bueno, o no sirve solo callarse la boca. No, dice mucho más a veces de lo que quisiera decir e incide sobre la vida de las personas. Por otra parte, nos ha acercado, ahora me voy, como estamos en confianza, voy como asociando libremente. Por ejemplo, vinieron a buscar, en realidad, nosotros no salimos. Golpeó la puerta, las diversidades sexuales. Entonces, tenemos que reconocer que cosas que veníamos sosteniendo y enseñando, imagínense yo, digamos, respecto de la sexualidad y la bisexualidad y todo eso, se ponía en consideración. Por lo menos hay que planteárselo. Los vientres subrogados. Yo siempre creo que mejor, si uno no sabe muy bien qué decir, mejor callarse la boca y decir, bueno, lo voy a pensar, lo voy a analizar. Si no, vamos a escribir, como nos pasó con la pandemia, el informe de Wuhan, donde prestigiosos intelectuales dijeron cosas que la verdad, después los hechos demostraron que no fue así. Entonces, y hay otra disyuntiva entre pensar e intervenir, esa sería una. La otra que quiero plantear es, que yo observo, es entre las adaptaciones sintomáticas a los cambios culturales, que me parece que son como aceptados más fácilmente, ¿no? Por ejemplo, la adicción a las pantallas. Entonces, toda la teoría que tengo a raíz de las adicciones la aplico más o menos a las pantallas, ¿no? Esto de que los cambios son un cambio de ropaje. Ahí hay menos inconvenientes. Donde yo noto más resistencias es en pensar en cambios estructurales en la estructuración subjetiva, en las estructuraciones subjetivas. Ahí yo noto más resistencia. Por ejemplo, leer cómo los medios alteran las funciones yoicas, las funciones perceptivas, cómo intervienen en la memoria, digamos, ¿no? Cómo se inciden en las decisiones a partir de la provocación de estados emotivos, pero no, o pasionales, pero no de origen pulsional, sino generados desde el exterior. Recién nos estamos animando como a pensar en los efectos de la inteligencia artificial, de las pantallas, de los medios en cuanto a esto, a la estructuración la incidencia en la estructuración de la subjetividad. Creo que eso todavía ahí tenemos un muy interesante cambio de investigación, que bueno, de campo de investigación, que bueno, quedará para las próximas gestiones, digamos, porque me parece que para ese lado va el mundo y no vamos a quedar afuera. Esa es otra cosa que yo tengo claro. Por más que nosotros nos mantengamos al margen
y miremos y observamos el mundo, creo que no es enriquecedor quedarnos como los que custodian el statu quo, haciendo como una descripción de lo que ocurre. Yo creo que esto de que no se puede ser contemporáneo, más o menos, creo que, como dice Agamben, el psicoanálisis puede alumbrar, y en este caso accionar sobre esas zonas ocultas de nuestra cultura. Esto que la mesa final del último simposium, no sé si ustedes se acuerdan, del año pasado, fue la futurabilidad, el concepto de futurabilidad de Berardi, que todo el mundo creyó que era un error de ortografía, ¿no? Que se refería al futuro, y no se refiere a eso. La idea de futurabilidad es leer en el presente indicios de lo que puede ocurrir. Eso también me parece que es un desafío interesante para el psicoanálisis. Bueno, digo acá porque ya hablé mucho. Gracias. Muchas gracias, Cristina. Coincidimos en muchas de las cosas que dijiste. En nuestra última reunión de comisión compartimos algunos de los conceptos que hoy nos trajiste. Vamos a darle la palabra ahora a Gabriela Friedman, que también nos va a leer un aporte de Alejandra Gómez, que es una de las miembros de la comisión que no pudo estar. Adelante, Gaby. Bueno, gracias. Bueno, muchas gracias, Cristina. Como dijo Laura, trajiste mucho de las reflexiones y conceptos que venimos trabajando estos años. Una de las cuestiones que trajiste es la comisión, que en realidad estaba esta creación de esta comisión retomando una larga tradición, dijiste, ¿no? Que venía silenciada. Ahora, yo diría que este fue un punto de llegada para nosotros como comisión más que un punto de partida, ¿no? Y esto es interesante porque en realidad, un poco como decía Ceci al comienzo, nosotros con la consigna de visibilizar qué se estaba haciendo en los territorios, lo tomamos directamente como un trabajo investigativo, ¿no? Luego, como dijo Ceci, nos topamos a modo de tijé, ¿no? Con lo inédito de, bueno, la creación de un seminario inédito en su dispositivo, pero porque también hemos trabajado y nos hemos involucrado con una variedad infinita de dispositivos. Creo que en este sentido salimos todos profundamente enriquecidos y que hemos conocido distintos modos de aproximaciones en la diversidad de los territorios, distintos modos de aproximaciones, y vimos en vivo, diría, por esto que vos traías también como uno de los objetivos de la comisión, que era el poder dar cuenta de lo que se hace y la práctica, o sea, pusiste en un versus la intervención directa y el espectador, pudimos tocar, por decirlo de alguna manera, como intervención directa en vivo, a los psicoanalistas en los distintos territorios, colegas nuestros de APA, colegas de FEPAL. Yo lo de espectador igualmente me gustaría por ahí reformularlo un poco y traerlo como investigador. O sea, lo que hemos visto es psicoanalistas poniendo el cuerpo en los territorios, trabajando fuertemente con otros que al mismo tiempo podríamos llamarlos investigadores, fuertes investigadores, ¿no? Una cosita que me resultó interesante es que la política, como vos traías, no solo en la dimensión histórica y macro, sino en la micropolítica, ha atravesado de punta a punta, digamos, lo que fuimos, bueno, viendo y descubriendo que trabajaban nuestros colegas, ¿no? Yo quisiera traer de nuestros colegas actuales, por supuesto de los pioneros, nos reencontramos, pasamos el plumero,
un poco la telaraña, como decía la abuela, y realmente, bueno, es como si fueran hallazgos, ¿no? Rehallazgos, hallazgos, neohallazgos, como quiera llamarse. Pero me parece que hay, yo quisiera tomar una autora que en la actividad que sigue la tenemos con nosotros y que es la colega y amiga, muy amiga, Analía Wald, que trae una pregunta que también me parece que abrió mucho en nuestro trabajo, ¿no? Y dice lo siguiente, una pregunta, reflexión, dice, ¿podemos quedarnos con nuestros modelos conocidos? La cito directamente, plantear una especie de extensión, una inclusión tolerante de lo distinto, que sería el modelo de la diferencia dicotómica, o también, dice, el modelo, también este modelo es el de la caridad, ¿no? Y dice, por el contrario, desde el paradigma de la hospitalidad se promueven las diferencias no dicotómicas y el conflicto. O sea, una apuesta por una complejidad que también lo traen otros autores, este concepto de la hospitalidad de Derrida, ¿no? Como Dragotto, como Horenstein. Me pareció muy interesante porque se lleva muy bien con el concepto de alteridad y diferencia absoluta, y claramente tiene que ver con las políticas y las micropolíticas, o sea, nosotros trajimos los temas de las transexualidades, los racismos, las segregaciones, ¿no? A modo de lógica de apertura, ¿no? Y de absoluta diferencia o diferencia absoluta. Bueno, esto me parecía rescatar, esto de que vemos a la política en sus diferentes declinaciones y dimensiones, atravesando los territorios del psicoanálisis actual hoy, ¿no? Extramuros. Bueno, si les parece, vamos a la ronda y después leo alguna de las cositas para no tomar toda la palabra de nuestra colega Ale Gómez, que no podía estar porque estaba de viaje hoy. Gracias. Bueno, gracias, Gabriela. Vamos a darle la palabra a Ana Rosenfeld. Les recuerdo si pueden acotar un poco sus intervenciones para que todos puedan participar. Adelante, Ana. Muchas gracias. Ante todo, yo celebro que durante este lapso se haya concretado este seminario sobre este tema. Digo porque yo participé de la gestión anterior de FEPAL y fue una de las propuestas de todo el equipo incluir en la formación de los psicoanalistas el trabajo en la comunidad. Tenemos que reconocer que las instituciones tienen un aspecto conservador, donde lo nuevo es vivido como cuerpo extraño y es rechazado. A mí me ha pasado cuando quise investigar, y de hecho lo hice, a pesar de que me decían, esto no es psicoanálisis, y donde yo hice mis aportes sobre el concepto de resiliencia usado desde el psicoanálisis. Me dieron muchos palos. A pesar de eso, mi convicción me hizo continuar en el proyecto y pude escribir, pude pensar, hicimos encuentros interdisciplinarios. Digo esto porque a veces uno no tiene que retroceder frente a las resistencias que uno puede encontrar en una institución. Ahora bien, me parece muy importante toda esta experiencia que ustedes están desarrollando en la formación, pero me parece que es importante. Es decir, considero que el psicoanálisis puede trabajar en la cura y también en la contención e intervención de fenómenos culturales. No podemos cerrarnos a eso, pero tenemos que pensar en el trabajo territorial, en el trabajo comunitario, cuáles son los objetivos, cuál es la metodología, qué es lo que queremos, y escribir sobre eso, porque eso es fundamental. Y sobre todo, cuáles son los efectos generados por nuestras intervenciones. Es cierto lo que decía Cecilia, la cosa del silenciamiento.
porque en APA se hizo muchas experiencias comunitarias. La hizo Dudi, se me fue el esposo del Luba Corol. Dudi, claro, bueno, él hacía todo un trabajo comunitario en La Boca. Acá se trabajó con familiares de las víctimas del atentado a la AMIA, se hicieron muchas experiencias y sin embargo se silenciaba porque parecía que uno tenía que ser fiel o leal a ciertos principios. Entonces me parece que esto que señala Cristina, leer en el presente los indicios del futuro, y en ese sentido creo que las instituciones tienen que tener una posición de apertura, porque si no lo hacen, quedan en el camino. Bueno, nada más, muchas gracias y los felicito realmente por esta experiencia y que ojalá continúe, ¿no? No sé si es con ustedes o con otros colegas, pero me parece importante darle continuidad, que no se interrumpa aquí. Gracias. Perdón, a quien coordina acá, Cecilia Moya, no se la ve porque está acá, pero quiere hablar. Bueno, que hable. Hola, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Están los psicoanalistas en el territorio y yo estaba en tránsito. Entonces los venía escuchando a todos en el taxi mientras venía para acá compartir esta experiencia. Como estuve desde el principio acompañando desde la iniciativa de Cristina la posibilidad de que se creara esta subcomisión y en su convocatoria, pensé en un momento dado que, así como a los psicoanalistas de niños les había costado encontrar un lugar, un territorio donde expresarse, y de entrada el psicoanálisis no estaba concebido, salvo el caso Juanito, bueno, me pareció que también a esta subcomisión, no sé si le fue costando, pero sí tuvo que hacerse un lugar. Entonces ahí ya hay un primer efecto instituyente. Un lugar en relación a esto, ¿no? A la propia visibilidad de poder sostener un discurso que no sea el discurso imperante, que no sea el discurso amo, sino que sea el discurso que fueron construyendo de a poco como grupo, como trabajo comunitario en sí mismo entre ellos. Y esto me parece que es un valor porque tiene dos puntos esenciales. Que todas las actividades que trajeron no se despegaron nunca de la dimensión psicoanalítica, es decir, de dos valores esenciales que son la transferencia y la escucha. Con lo cual, un valor interesante poder pensar a los psicoanalistas en el territorio soportando y sosteniendo la transferencia y la dimensión de escucha en relación al discurso que venía a cuento, sea en una institución, del tipo que sea, hospitalaria, y poder pensar esa relación de lo que decía Cristina hace un rato acerca del discurso amo, ¿no es cierto? Y cómo el discurso del psicoanálisis, y ahí utilizo también la expresión que traía Cristina, cómo el discurso del psicoanálisis interviene con sus dispositivos. Por eso me pareció importante cuando ustedes, en cada una de las presentaciones, además de dar el micrófono y darle la palabra a los colegas que estaban en los territorios, pudieron subrayar los aspectos psicoanalíticos de la intervención. Eso es muy importante. ¿Por qué? Hay un concepto que a mí me gusta mucho que es el de fertilización cruzada, ¿no? Cómo se cruzan las disciplinas, se intervienen y se fertilizan. En esa idea me parece que los psicoanalistas en el territorio trabajan sobre esa línea, entre otras cosas. El otro punto que quería destacar de esta subcomisión, que ya lo han dicho, pero que me parece que siempre es un valor que hay que subrayar, que es el efecto de transmisión. Y el efecto de transmisión tiene cierta tensión entre la enseñanza y la transmisión. Poder lograr un espacio en donde ese efecto de transmisión se produzca, bueno, me parece que es interesante. Y avanzaron en otros territorios, entonces avanzaron en otros institutos o en otras instituciones, como decía Cecilia Lauriña hace un rato. Y entonces me quedó esta dimensión de lo que significaba para ustedes lo que dijeron de vergüenza, ¿no? Liliana Amarilla, a mí me gustaría que, si vos tenés ganas,
cuentes un poquito más por qué dijiste eso, ¿no? Para poder pensar entre todos qué sería, ¿no? Lo que en algún punto significó el tema de la vergüenza. Lo digo como pregunta, me queda como inquietud. Me parece que lo que ha avergonzado y que la vergüenza es un dique y que poder transitar ese dique es muy importante, ¿no? Ya nos lo advierte Freud. Y va de la mano de la visibilización y del efecto que ustedes han producido, que es un efecto justamente instituyente. Tendremos que estar advertidos de que no quede instituido, sino que siga produciendo ese efecto instituyente. Así que yo desde el inicio y desde mi corazón siempre he estado acompañándolos y celebro muchísimo y no se pongan un techo, esto continúa. Gracias. Gracias, Cecilia Moya. Le damos la palabra a Raúl Neumann. Estás muteado, Raúl. Sí, ya sé, estaba. Bueno, buenos días a todos. Gracias, Cristina, por tus palabras. Son siempre muy esclarecedoras, muy directas, enriquecen mucho y abren puntos de lectura. Lo mismo Cecilia, bueno, y a mis compañeras. Yo voy a comentar algo que me parece trascendental y que fue silenciado. Nosotros seguimos la herencia freudiana en nuestra formación. Y Freud fue uno de los primeros que apostó que el psicoanálisis tiene que salir a la comunidad. En el Congreso de Budapest de 1918, Freud instó a que el psicoanálisis tiene que abrirse a las clases populares. Abiertamente lo dijo. Eso lo pueden leer en cualquier bibliografía, en Peter Gay, abiertamente él dijo, el psicoanálisis no puede quedar cerrado a esta institución, tiene que abrirse. En ese congreso habían 37 congresales austríacos, 2 holandeses y 2 alemanes. Pero tuvo una particularidad. Fue la primera vez que en un congreso analítico había representantes oficiales de 3 países, Austria, Hungría y Alemania. ¿Por qué? Porque tenían muchos pacientes con trauma de guerra y habían visto que el psicoanálisis era eficiente. Ahí mismo, varios analistas que estaban en ese congreso fueron al frente y trabajaron con los pacientes devenidos por el trauma de guerra, porque vieron la eficacia del psicoanálisis. O sea, ahí ya había una salida a un territorio concreta y auspiciada por Freud mismo. Freud quería que se crease la clínica psicoanalítica, cosa que se realizó en Berlín en 1920 y que existió hasta el año 1932, en donde los nazis la arificaron, no la suprimieron. Un pariente de Grimm se hizo cargo de ella. Eso es importante porque delimita o muestra las políticas institucionales y sociales que determinaron también el seguimiento, digamos, de nuestra institución en ese sentido, y de todas las instituciones de la IPA. Actualmente, cuando yo salí a supervisar en un hospital público, uno de los obstáculos más grandes era convencer a los terapeutas, a los practicantes, que lo que estaban haciendo era psicoanálisis. Era vencer el prejuicio que tenían respecto a que lo que hacían era una psicoterapia psicoanalítica o una psicoterapia de segunda. Y yo les tenía que bajar línea diciendo, no, el psicoanálisis es la escucha. Es la escucha que permite la creación en transferencia de un discurso y su trabajo, ¿no? O sea, ese prejuicio está muy ahondado en nuestra formación. Entonces, creo que una de las cosas principales que tendríamos que tener como comisión es divulgar la posibilidad que se puede hacer psicoanálisis caminando, como hizo Freud en su momento. O sea, todo depende de la escucha, de nuestra formación, como dijo Cristina, de la supervisión, de nuestro análisis. También lo que habría que definir es qué es un territorio.
a mi gusto, un territorio donde hay un analista que ofrece la escucha psicoanalítica. Eso es para mí un territorio. Nosotros con nuestra escucha lo vamos creando. Por eso el consultorio, a mi gusto, es un territorio más. No es el privilegiado, es el más fácil. Bueno, quería decir eso y quería de alguna manera saludar a mis colegas por estos 3 años con el que estuvimos trabajando y nos hemos enriquecido todos. Gracias. Gracias, Raúl. Le vamos a dar la palabra a Cecilia. No está tu apellido, perdón. Adelante, Cecilia. ¿Escuchan? Sí. Bueno, Mateu es mi apellido, Laura. Bueno, yo pertenezco a la filial de Junín y justamente les quería contar que me acordaba en este momento, agradeciendo realmente a la mesa y que se haya formado un seminario en relación a esto, que hace unos años nosotros hicimos una jornada que se llamó Psicoanálisis en las instituciones, porque la verdad que de todos los miembros pertenecientes a la filial y a Junín, había mucha cantidad que trabajaba en instituciones estatales. Y tal cual, como decía Cristina, con esta cuestión del encuadre interno y esto que venimos hablando de trabajar con el psicoanálisis en las instituciones, más allá de poder utilizar esa palabra, que en ese momento todavía no se podía decir tan fácilmente, es psicoanálisis. Hicimos una reunión muy nutrida porque teníamos miembros que trabajaban en los diferentes instituciones estatales que tenía la provincia, en hospitales, en cárcel, en SIC, en salas de primeros auxilios, en CPA, que son de las adicciones, y la verdad que hicimos una jornada muy interesante. Me acordé cuando están hablando de esto, ¿no? Digamos, ¿cuánto hace que se trabaja en los territorios? Pero esto de poder hablarlo y visibilizarlo. Bueno, nada más. Muchas gracias. Gracias, Cecilia. Simplemente para situarlo desde el chat de YouTube, hay saludos y felicitaciones. Leo una, Adriana Pontelli dice, recuperar el trabajo de los psicoanalistas en el territorio, reflexionar con otros esas experiencias, articular con la teoría este trabajo, transmitir, es un acto ante las falacias de los mesianismos. Bueno, muchas gracias, Adriana. Le vamos a dar la palabra a Carlos Tehuel. Perdón, Adriana es de la Asociación Psicoanalítica de Córdoba. Bueno, gracias por el dato, Ana, no lo sabía. Adelante, Carlos. Bueno, ¿qué tal? La verdad que las palabras de Cecilia y de Cristina me abrieron muchísimas líneas de pensamientos, así que no sé si voy a ser muy coherente con lo que diga. En principio, lo que dijo Cristina de la cuestión de los psicólogos cuando entraron a APA, me hizo pensar, me llevó para atrás y recordaba justamente que en APA había muchísima gente que no era ni psicólogos ni médicos, pero gente que apuntalaron APA de manera increíble conceptualmente. En el campo de niños, por ejemplo, Arminda Verasturi viene de las ciencias de la educación. Betty Garma, también profesora de inglés y que junto con Arminda empezaron a trabajar en el campo infantil. Enrique Racker, por ejemplo, músico, y que fue el analista que comenzó a trabajar el tema de transferencia contra transferencia. Los Baranger, filósofos. Entonces, ¿qué pasó? Si mal no recuerdo, y a ver si ustedes pueden corroborar lo que pienso, que fue en la dictadura de Onganía que prohibió
se prohibió que en APA estuviesen gente que no sean médicos solamente. Es decir, que no podían ingresar ni filósofos, ni, en fin, cualquier persona que no sea médica no podía ingresar a APA. Y desde el 66, a la época de Alfonsín, en el 83, que recién ahí, por ley, porque hasta ese momento el psicólogo era solamente ayudante del médico psiquiatra. Y recién en la época de Alfonsín, en la vuelta a la democracia, los psicólogos pudieron ingresar nuevamente a la APA. Bueno, eso por un lado. Por otro lado, APA ha tenido divisiones impresionantes, que se ha ido gente, el primer cisma de APA con plataforma y documento, en el año 70, que era la gente que justamente estaban trabajando y querían trabajar el psicoanálisis en territorio. Primer gran cisma de la APA. Segundo cisma, Abdeva, en el año creo que 72. También muchísima gente afuera que se va de APA. Y luego, por último, la SAP. Pero ¿por qué traigo esto también? Porque actualmente se está yendo mucha gente de APA y no lo decimos, esto lo decimos en los pasillos, pero ¿por qué no hablamos de los motivos que gente tan estudiosa, comprometida, se va de APA y no lo ponemos sobre el tapete oficialmente? Algo pasa que no se puede hablar de este tema, porque no es solamente la cuestión económica por la cual la gente se va. Algo pasa, no sé qué es, pero conozco mucha gente comprometida, estudiosa, y se va de APA. Entonces, me parece que son temas que lo hablamos entre los amigos en el pasillo, pero oficialmente solamente se cree que es un tema económico, y yo pienso que no es así. Bueno, realmente por último, haber atravesado estos 3 años, haber transcurrido con la comisión, con Cecilia, realmente fue muy enriquecedor y ojalá que podamos continuar. Nada más. Gracias, Carlos. Creo que trajiste muchas cosas que nos hace pregunta a muchos. Me parece que son los efectos que va teniendo esta actividad y la inclusión de esta comisión en nuestra institución, ¿no? Que los silencios empiecen a nombrarse, como hizo Freud con la sexualidad infantil, por ejemplo, la pulsión, territorios que empezaron a tener lugar y nombre a partir de Freud y sus investigaciones. Vamos a darle la palabra ahora a Annie Krieger. Annie, estás muteada. Bueno, buenos días. Saludo a todos con alegría, aunque también hay un sentimiento de tristeza en mí porque este es para nosotros, como dijeron, un momento de cierre. Es un momento en donde estamos en una conclusión de un recorrido que fue muy, muy fructífero, como todos dijeron, pero al mismo tiempo tuvimos que, yo diría, enfrentarnos en una lucha con lo instituido para que se dé lugar a lo instituyente. Hay que destituir. Entonces, creo que esto que aparece ahora acá y que lo trajo a su modo Cristina, lo trajo
Ceci, Lauriña, lo trajo Ceci Moya. Creo que tiene que ver con la lógica misma de un pasaje de lo viejo a lo nuevo. ¿A qué me refiero? A que para pasar, para hacer ese pasaje, hay que romper, hay que destruir, hay que destituir. Y eso es muy doloroso, y entonces una de las posibilidades frente al dolor es la vergüenza, es el silencio, como decía recién Carlos, es digamos, el tapar ese momento de tránsito, como decía también Ceci, que lo tomo Ceci. Pienso que estamos en un momento de tránsito y que la pandemia ha acelerado este proceso, pues vemos en los medios, que es un tema que a mí me apasiona y en el que trabajé mucho, y que durante muchos años, debo decir que he sufrido bullying en APA por meterme con el tema de los medios. Realmente he sufrido bullying, algún día lo voy a contar. Por suerte ahora tenemos muchos colegas que están trabajando en los medios. Entonces, vuelvo al síntoma de los silencios, de la vergüenza, de lo que hay que callar, de lo que no se debe decir. Y lo que deben callar y lo que no se debe decir es lo nuevo. Ahora, pienso que tiene que ver con un síntoma institucional de la masa de los que conformamos una institución, que eso pasa de distinta manera en todas las instituciones y que hay que vivirlo. No nos queda otra que vivirlo. Para terminar, pienso que el psicoanálisis en este momento de la pospandemia tiene que tener un lugar preponderante, aún redoblar los esfuerzos, porque la salud mental, así llamada, ha sido muy vulnerada por el COVID, muy atacada, y los pacientes que recibimos realmente padecen de síntomas que están renovados, son nuevos. El otro día leí un título que no alcancé a seguir, y es que hay muchas personas ahora que se autoperciben como perros, ¿no? Entonces yo digo, wow, qué wow, digamos, ¿qué haremos con esto en la consulta cuando nos llegue? A mí todavía no me llegó eso. Es una identificación con líderes mesiánicos. Bueno, no sé. Bueno, cierro acá. Muchas gracias, Ani. Le vamos a dar la palabra 2 minutos a nuestra invitada, Cristina Rosas, y después cierra la actividad Cecilia Lauriña. Cristina. Sí, yo quería rescatar 2 cosas que, bueno, hablando, no leo, como dije, voy asociando un poco libremente, sobre todo cuando que estoy entre que conozco de hace muchos años. Bueno, quiero decir que una de las cosas que me olvidé es que el trabajo en los territorios también, ustedes lo señalaron, ¿no? Rescata el trabajo interdisciplinario. Si nosotros nos creemos una élite que habla de una manera determinada y con nadie, no solo tenemos desconocimiento de amplios sectores de la realidad o de otras realidades, sino que el diálogo interdisciplinario se torna muy difícil. Cualquier lugar que funcionemos, en un hospital, en una cárcel o donde sea, no somos personas extrañas que hablamos un lenguaje extraño, ¿no? No el lenguaje común, digamos, porque que nos permite conectarnos con los otros miembros del equipo. Y la otra cosa que quiero subrayar, que todos nos dijeron, como un proceso instituyente, es
el haber logrado dictar el seminario dentro de instituto. Me parece un hecho absolutamente importante y también la dinámica, que por lo que me han contado, que tiene el seminario, que es la de muchos invitados, de recoger experiencias de otros lugares y con un equipo docente amplio también. Es decir, creo que el tema de participar, equipos docentes, compartir experiencias es además un modo de transmisión realmente valorable. Así que, como les dije cuando empecé esta charla, ninguna idea es buena si no hay un grupo de personas que la puede concretar y llevar a cabo, por lo cual mi agradecimiento a todos ustedes porque han hecho una tarea realmente formidable. Gracias. Gracias, Cristina. Y ahora, para cerrar la actividad, Cecilia Lauriña. Bueno, qué lindo, como siempre uno se queda con las ganas, ¿no? Porque la verdad que hay muchos que pensaban hablar y el tiempo tirano, como siempre. Yo tomé, Cristina, lo que vos traías del proyecto político y me interesó mucho esta idea de la apertura en relación a derribar idealizaciones. Vos lo referiste, creo, fundamentalmente a la institución, ¿no? Me hizo recordar que cuando yo ingresé a APA, que venía con algunas experiencias realizadas en la comunidad, sentía mucha vergüenza y nunca lo conté. Digo, tomo esto de la vergüenza que traía Lili, pero lo hago propio porque creo que muchos lo vivimos, porque entrar a APA en aquella época era entrar a la Catedral del Psicoanálisis, donde el diván, las 4 paredes blancas, las 4 sesiones, era como el único psicoanálisis posible. Y la verdad que me parece que mucho se ha instituido en estos últimos años, ¿no? Y esta salida, esta apertura a la comunidad creo que confirma no solo que se derriban idealizaciones, yo le agregaría, Cristina, que se derriban prejuicios, porque lo que estas prácticas nos demuestran es la eficacia del psicoanálisis, como decía Raúl, caminando, con la presencia de un analista que puede escuchar esa otra escena, donde no hace falta el pulcro consultorio de Barrio Norte, como era en aquella época, ¿no? Porque además tenía que estar en algún barrio muy prestigioso. Creo que se ha ganado mucho, y yo quería como contarles un poquito otra característica del seminario, que para nosotros realmente es una experiencia muy enriquecedora para los que jugamos de docentes, pero como analistas en nuestro recorrido personal, porque hemos comprobado muchas cosas. Por ejemplo, un desdibujamiento de la habitual figura del profesor o del maestro, del que coordina un seminario, ¿no? Que sabemos que aún hoy, siendo psicoanalistas, muchas veces el que coordina el seminario habla 1 hora y no hay tiempo para el intercambio. Bueno, nosotros hemos podido como tener la experiencia de que es posible hacer una transmisión sin que nadie ocupe el lugar de amo maestro, digamos, sino como una experiencia compartida. La verdad que esto ha sido muy enriquecedor. Y la otra cuestión, me hubiera gustado que hablen la gente que está en el seminario, ¿no? Los integrantes. La otra experiencia que me gustaría compartir es que este seminario se ha dado fundamentalmente con gente que no vive en Buenos Aires. Ha sido absolutamente online. Hay gente de Bahía Blanca, hay gente de Junín, hay gente de Chacabuco. Y la verdad que también comprobamos, así como hemos comprobado con la pandemia, que las supervisiones y los análisis funcionaron y funcionan bien virtualmente, la experiencia del seminario, la verdad que ha sido muy enriquecedora. Inclusive hemos tenido gente de México, porque con la apertura que se dio desde OCAL, ha habido gente de otros países. La verdad que comprobamos los alcances del psicoanálisis. Si cuando yo ingresé a APA, o muchos de nosotros, pensábamos que solamente se hacía psicoanálisis con el encuadre clásico y en el consultorio, hoy podemos decir, el psicoanálisis se ejerce de muchas maneras, derribando esos prejuicios, y comprobamos la validez. Creo que es lo mejor que nos ha dejado la pandemia, ¿no?
que comprobamos que estos nuevos cuadres, si quieren, modalidades de transmisión, son efectivos. Y además son democráticos e inclusivos, como decía Cristina, porque que la formación psicoanalítica la puede realizar solamente el que vive en una gran ciudad donde están las pocas asociaciones psicoanalíticas que hay en Latinoamérica, hay 37 para toda Latinoamérica, 38, perdón, para toda Latinoamérica. Quiere decir que es necesario abrir la formación para que la gente que vive distante no tenga que movilizarse para formarse. Creo que esto es una deuda que tenemos para seguir pensando el territorio de la formación. Bueno, la verdad que les quiero agradecer mucho a todos los integrantes de la comisión, porque hemos trabajado durante 3 años de una manera realmente muy, muy fértil, muy enriquecedora, y a Cristina y a Cecilia Moya, que desde el comienzo confiaron mucho en nosotros, y siempre nos apoyaron, siempre estuvieron cerca. Así que bueno, a puro placer. La seguimos gracias. entonces. Bueno, muchas gracias a todos.